Continuamos en Opina Santander hoy con nuestro tema de análisis, la seguridad informática. Le estamos abriendo las puertas a los delincuentes en nuestras redes sociales. ¿Qué riesgos estamos asumiendo al compartir información privada en nuestras redes sociales? Sobre este tema tenemos a tres invitados. Julián Miranda, consultor de gobierno en tecnologías de la información y la comunicación. Bienvenido, Julián, a Opina Santander. Gracias, muy amable. También está con nosotros Manuel Mogollón, consultor para entidades del Estado en gobierno digital. Bienvenido, Manuel, a este panel de Opina Santander. Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días, Julián, y a todos los oyentes, muy buenos días. Y también tendremos mediante llamada telefónica al patrullero William Alfredo Caicedo Domínguez, investigador criminal de delitos informáticos de la SIJIN. Bueno, empecemos, Julián, hablando sobre cuáles son las redes sociales con las que de pronto podemos tener mayor riesgo de vulnerabilidad en la seguridad informática. Bueno, nosotros usamos muchas redes sociales hoy en día. Tenemos redes sociales en donde interactuamos con contenido de texto, imágenes, archivos, etcétera. Entonces, desde varios puntos de vista creo que nos pueden estar vulnerando, ¿no? Desde el texto podemos estar hablando de Facebook y Twitter, que quizás son las redes sociales con las que más interactuamos hoy. Entonces debemos tener cuidado con el contenido que se publica, desde redes sociales como Instagram, en donde estamos publicando constantemente imágenes. Hay unas técnicas muy especializadas en seguridad informática que se enfocan en atacar imágenes, entonces también debemos tener cuidado con ese tipo de redes sociales. Manuel, para usted, ¿cuáles son las redes sociales con las cuales somos más vulnerables en el tema de la seguridad informática? No, hoy creo que las más utilizadas son Facebook e Instagram para poner en riesgo nuestros datos personales, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras casas. ¿Qué pasa? Realmente fallamos mucho en protección a nuestros hijos. Publicamos fotos de ellos con el uniforme del colegio, publicamos fotos donde vivimos, donde los delincuentes pueden ir a cogerlos a ellos indefensos. Publicamos fotos que estamos de vacaciones, significa que nuestra casa se encuentra insegura, sola, y todo esto lo aprovechan los delincuentes. Pero las dos serían Facebook y Instagram para mí. Hay unos conceptos que se han introducido ya en la jerga nuestra para referirnos a esas experiencias o esos fenómenos mediante los cuales podemos correr riesgos. El sexting, por ejemplo, el phishing. ¿Por qué no empezamos como a hacer un inventario de esos conceptos para que cuando ustedes los usen, nuestros oyentes sepan de qué estamos hablando? Julián. Bueno, hablemos del phishing un poco. El phishing es una técnica que utiliza un atacante que se conoce como pescar, digamos en español, la traducción coloquial, y resulta que el atacante lo que busca es pescar a la gente, a los usuarios de aplicaciones móviles, aplicaciones web, aplicaciones de escritorio, lo que sea que esté conectado a internet, un atacante puede acceder a esa información. Entonces el phishing consiste en enviar un enlace o una foto o un archivo que pesque al ciudadano, al usuario. Entonces si a mí me envían un email, por ejemplo, de un destinatario o de un remitente que no sé quién es, y yo abro el enlace que dice ahí, lo más probable es que esté frente a un ataque de phishing. Y ese enlace me lleva a una página que está suplantando algún servicio, como puede ser el de Bancolombia. Entonces el atacante lo que busca es suplantar esa interfaz que se ve bonita de Bancolombia, eso lo suplanta al atacante, yo entro ahí, dejo mis datos, mis credenciales de ingreso como son correo y contraseña, y esa información no se envía a Bancolombia, sino que se envía a un servidor que tiene el atacante. Entonces en realidad Bancolombia nunca recibe esa información, sino la recibe el atacante y él la almacena en su base de datos. Entonces resultó el atacante con mis credenciales de acceso a servicios a los que yo accedo frecuentemente. Bueno, aquí estamos hablando ya no de las dos redes sociales que habían mencionado ustedes como de mayor riesgo, como Facebook
y como Instagram, sino ya estamos hablando de correo electrónico. ¿Cómo detectar que un correo electrónico es de alto riesgo, Manuel? Lo primero que debemos verificar es de dónde viene ese correo electrónico, cuál es su remitente. Segundo, la página que nos direcciona debe ser una página HTTPS, que es con seguridad encriptada. Tercero, hay muchas suplantaciones de entidades públicas como la DIAN, la Fiscalía, que no nos remiten simplemente a una página, sino nos hacen descargar unos archivos. Puede venir en PDF, en .zip, .rar, que nos deben generar suspicacia al momento de abrirlos, porque esos archivos pueden bajar a nuestro computador un programa en el cual toda nuestra información que tengamos en él la pueden extraer. Entonces, fotos, videos, esto lo ha sucedido a mucha gente de la farándula. Tienen sus videos, sus fotos íntimas, bajan un archivo y son publicadas en las redes sociales. Claro, pero además cualquier persona es vulnerable a esto y lo digo por experiencia personal porque he recibido correos, por ejemplo, de fotomultas y yo tengo un vehículo y obviamente cuando le llega a uno un correo donde dice que uno es sujeto de una infracción, pues obviamente uno se preocupa y abre el correo. También me ha sucedido con correos aparentemente de la DIAN, donde hay algún requerimiento porque pues casi todos somos de alguna manera contribuyentes de la DIAN o de impuestos municipales. ¿El simple hecho de abrir el correo electrónico ya es un riesgo? No necesariamente abrir el correo. O sea, yo puedo tener el correo en la bandeja de entrada de cualquier servicio de correo, llámese Gmail, Hotmail, el correo de cualquier institución, y ahí me llega el correo. Se queda en la bandeja de entrada y se queda en el servicio de ese servidor de correos. O sea, todavía no representa un peligro para mí. Representa un peligro cuando yo abro el contenido que tiene ese correo. O sea, yo abro el correo y ahí aparece, por ejemplo, un enlace. Yo doy doble clic a ese enlace. Ahí, en ese momento, ya entro yo en peligro como usuario. Mientras tanto, yo puedo dejar ese correo ahí, lo puedo eliminar, lo que sea, que no representa un peligro para mí como usuario todavía. ¿El phishing solo es posible con el correo electrónico, Manuel? No, también es posible a través de archivos de WhatsApp. Cuando compartimos, cuando bajamos películas de internet, cuando descargamos links de archivos de programas o programas piratas también pueden estar inmersos. Esto se llama ingeniería social, que hacen los delincuentes para extraer nuestros datos personales. Y tenemos en la línea telefónica, como lo habíamos anunciado, al patrullero William Alfredo Caicedo, investigador criminal de delitos informáticos de la SIJIN, a quien le preguntamos si están los santanderianos denunciando delitos informáticos. En caso positivo, patrullero, ¿cuáles son los principales delitos y qué cifras maneja la SIJIN al respecto? La lista de delitos informáticos que más se denuncian en el área metropolitana son la de acceso, abusivo al sistema de información, violación de datos personales, hurto por medios informáticos a través de la modalidad de cambiazos. En cifras 2018-2019, este año se nos ha incrementado el delito de acceso abusivo al sistema de información, ya que nos están enviando enlaces link donde se hacen pasar por la empresa Facebook o WhatsApp y les envían un código. El ciudadano ingresa al link y al ingresar ingresa a una página similar de Facebook y colocan todos sus datos personales y cuando se dan cuenta es una página falsa. Nos están enviando los códigos de WhatsApp a nuestras líneas de celular a través de texto. Les ingresa una llamada a la víctima y los enredan, como se dice en las calles. Les hablan muy bien y les sacan el código que les envían. Ese delito se está presentando mucho, ya van más o menos unos 15 casos presentados en 2019. Acceso abusivo al sistema de información donde las personas pierden el control del Facebook y el WhatsApp. Bueno,
Ya hablamos del phishing, hablemos ahora del sexting. ¿Qué es el sexting, Julián? Bueno, el sexting es un aprovechamiento que hace un atacante de información que yo estoy enviando con contenido quizás sexual o de ese tipo. Entonces, que yo estoy con mi pareja y le envío contenido de ese tipo que hablamos sexual o con imágenes de ese tipo, y el atacante es una persona que está en la mitad y se aprovecha de la comunicación y guarda esas imágenes o esos archivos o ese contenido de texto y lo guarda para él. Entonces, cuando él almacena esa información, él ya tiene el contenido que yo estoy enviando y lo que hace es extorsionarme de alguna manera. Entonces, ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo es que en esa comunicación que se supone que es privada hay un intermediario? puede suceder de muchas maneras. Podemos tener un error del usuario, que el usuario use plataformas que de pronto no son seguras, o como bien lo decíamos, que use de pronto páginas que no están con protocolo seguro, que envíe información a destinatarios que no conoce, o podemos estar frente a vulnerabilidades un poco más avanzadas de los sistemas de información que las tienen, por supuesto. Sobre el tema del sexting, Manuel, ¿qué podemos decir? Bueno, el sexting es compartir fotos íntimas de nosotros. Puede ser la misma persona enviándosela al novio, al amigo, el compañero sentimental. Puede ser el compañero sentimental enviándoselas a otras personas de su novia, de la persona con la que tuvo relaciones. Ya viene y entra algo que es sextorsión. Cuando la persona utiliza esas fotos íntimas para extorsionar a la víctima. Entonces yo tengo un video, unas fotos íntimas que grabamos los dos y lo estoy extorsionando. Si no me da tal cosa, hago pública esas fotos. Ahí ya entraríamos en realmente un delito muy delicado en Colombia. Sí, frecuentemente las autoridades informan de personas capturadas por ese delito y a veces no tiene que ver esto con el manejo de las redes sociales, sino ya con el contacto personal. Por ejemplo, en estos días fue capturada una prostituta que era contratada por personas que tenían relaciones formales, matrimonios, relaciones de pareja, y esta prostituta de alguna manera grabó esos encuentros íntimos o tomó fotografías y después extorsionó. Ya es un tema que se sale del manejo propiamente dicho de las redes sociales, ¿no? Sí, señor. Sí, sí, así es. Bueno, ¿qué recomendaciones harían ustedes a nuestros oyentes, usuarios de las redes sociales, de Facebook, usuarios de Instagram, que es como la red social que hoy en día está desplazando un poco la más popular, que era Facebook, el mismo WhatsApp? ¿Qué recomendaciones harían para evitar estos robos de información clave, para evitar el phishing, para evitar el sexting, Julián? Bueno, para evitar el phishing particularmente, debemos fijarnos en el caso del correo quién es el remitente. Si tenemos de pronto un dominio, el dominio es el que va después de la arroba del correo que no conocemos. Puede que no sea bancolombia.com o el de la DIAN, sino sea abc.org y yo no tengo ni idea de quién es o de dónde viene. Lo más probable es que esté frente a un tipo de ataque como es el phishing. Entonces, lo primero es confirmar con el remitente. Si yo conozco al remitente, yo puedo confirmar con él. Hey, tú me enviaste esta información. Si él me dice, sí, yo te la envié, listo. Puede que de pronto malinterprete el envío de información, pero si él me dice no te la envié, pasa algo, pues entonces la idea es no abrir ese tipo de enlaces de las personas a las que yo no conozco que me están enviando información. En las redes sociales, respecto al control parental, me parece muy importante que siempre haya una persona al frente del hijo que esté controlando lo que hacen las redes sociales. No es la idea publicar todo tipo de información, como bien lo decíamos, aquellas personas que publican que se van de viaje todo el tiempo y que se sabe que la casa va a quedar sola, pues pueden ser víctimas de algún tipo de vulneración, sea física de la seguridad perimetral de la casa, o sea a nivel de internet porque de pronto está sola, tienen sistemas domóticos y algo pasa. Entonces son recomendaciones yo creo que muy importantes para las redes sociales y para el phishing. ¿Qué no publicar en las redes sociales, Manuel? Las fotos de nuestros hijos con el uniforme del colegio, las fotos de nuestros hijos con la casa donde vivimos, la dirección, el barrio,
no debemos publicar, muy bien lo decía, vale la pena resaltarlo, que estamos de vacaciones y que nuestra casa se encuentra sola. No debemos publicar fotos íntimas nuestras ni de nuestra pareja. Algo muy importante y que sería importante resaltar, y es el grooming. El grooming lo vemos en las redes sociales y es cuando un adulto se hace pasar por niño y empieza a hablarle a los niños en la red social. Esto se conoce como grooming, entonces les empiezan a decir, se hacen pasar por niños, que se vean, que dónde están, y ahí entramos ya en la violación a los derechos de los niños. Muy importante que los papás hagan ese control parental que tenemos de las redes sociales, que miren con quién hablan, cuál es la publicación que ellos hacen de esas redes sociales. Hoy los padres dejan que los niños simplemente publiquen lo que quieran, lo que vean, no están pendientes de ellos, piensan que es una red inofensiva, pero no es así. Ha habido muchos casos en los cuales niños se ven violada su integridad. Es muy importante estas recomendaciones con los padres de familia. Patrullero William Alfredo Caicedo de la SIJIN, ¿qué no deben hacer los usuarios de Internet y de las redes sociales a la hora de publicar en Facebook, en Twitter o en Instagram para evitar malos ratos debido a que nuestra información es pública? Tengamos en cuenta que toda la información que nosotros publicamos en Facebook es pública. Desde que ustedes la suban a la red y le den publicar, desde ese momento toda nuestra información se vuelve pública. Entonces hay que tener mucho cuidado con la información que estamos publicando en vivo y en directo. Es decir, se han presentado casos donde la gente sale de viaje y tienen la costumbre de publicarlo en directo. Salen hoy a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana publican en Facebook, rumbo a Santa Marta. Hacen una parada a las 10 de la mañana y lo publican. Llegan al Rodadero y lo publican en vivo y en directo. Eso no hay que hacerlo porque eso es dar información a los delincuentes que están pendientes de nuestras redes sociales. Tengamos en cuenta que cuando nosotros creamos nuestros perfiles de Facebook, de Twitter, de Instagram, hasta el mismo WhatsApp, estamos aceptando las condiciones de ellos, que es que ellos almacenan la información personal de nosotros y se vuelve pública porque es una red social se alimenta de la información nuestra para que todo el mundo la pueda ver. También advierten algunos expertos que la privacidad de sus datos llega hasta el momento en que de manera voluntaria se aceptan los términos y condiciones de la red social a la que se vincula. ¿Por qué ese riesgo, Julián? Bueno, cada red social, así como cualquier tipo de aplicación, tiene su ley o tiene, digamos, su código de protección de datos personales, de cómo se hace el tratamiento. Es una política que define cada empresa. Entonces, la idea es que cuando un usuario acceda a un servicio, como bien puede ser la red social Facebook o la red social Instagram, lea las políticas. Normalmente uno como usuario le da todo a aceptar siguiente y ya lo que busca es que la aplicación quede instalada y listo, ya yo creo que no voy a ser víctima y eso nunca me va a pasar a mí. No, eso sí pasa. La idea es leer las políticas muy bien. Pasó, por ejemplo, con el tema de Cambridge Analytics, no sé si ustedes están enterados de lo que pasó con Mark Zuckerberg, que estuvo un tiempo en juicio, que no se sabía si él lo había hecho adrede o qué había pasado. Resulta que Facebook, dentro de sus muchas políticas de tratamiento de datos, había un literal en el que uno como usuario, si daba a aceptar, estaba sometido a que los datos fueran publicados a nivel de Estados Unidos. Entonces, técnicamente, Mark Zuckerberg no hizo nada dentro de lo ilegal. Estaba dentro de la política de tratamiento de datos personales que Facebook tiene. Entonces, si uno como usuario acepta una política que no lee, puede estar sometido a que ese tipo de cosas pasen. Pero es posible, Manuel, poder usar una red social como Facebook, que es quizás el caso más polémico que se dio a nivel mundial. ¿Es posible usar esa red social no dándole aceptar a todo? No, señor. Es decir, ¿la única posibilidad es aceptando todas las condiciones de la red social? Sí, señor. ¿Qué pasa con estas redes sociales? Lo que pasa es que ellos realmente venden nuestros datos, nuestros gustos para la publicidad de las empresas. Entonces, un ejemplo,
yo entro a Google y estoy buscando los tiquetes para viajar. Cuando entro a mi red social Facebook, veo que me aparece la publicidad de todas las empresas de aerolíneas, de agencias de viajes. Es por esto, porque Facebook vende nuestros gustos, nuestros datos, los que estamos buscando, los relaciona con Google y con todos los buscadores para generar ellos ingresos. Por eso esta publicidad, esas aplicaciones son gratis. Y ese es el modelo de negocio de esas aplicaciones, ¿sí? Vender nuestros gustos, por decirlo así, nuestra intimidad, nuestros datos personales. Y no solo con fines publicitarios, porque recordemos que en Estados Unidos se dice que dentro de esa venta de información que pudo haber hecho Zuckerberg a Cambridge Analytica, pues fue usado para la campaña presidencial que llevó a Donald Trump a la presidencia, ¿no? Y muy seguramente o muy posiblemente, pues muchos políticos estén también detrás de esa información, porque en Facebook se mira tendencias, ¿no? Con base en lo que uno publica, de lo que sucede en su municipio, de lo que sucede en su región, de lo que sucede en el país, pues ya se mira cuál es la tendencia ideológica y los gustos de las personas, ¿no? Sí, no sé si también les ha pasado que ustedes van por la calle y se encuentran con alguien que hace una encuesta o hace X cosa y para eso le piden a uno los datos. Hey, porfa, lléneme esta planilla. Y uno la llena, listo, yo quiero colaborar, lleno la planilla y uno cree que hasta ahí llegó. Pero resulta que uno al llenar muchas de esas planillas, esa planilla tiene por debajo una política de tratamiento de datos personales que uno no conoce. Y lo que hacen ellos es usar esos datos. Entonces, bien sabemos que eso es un negocio y que las empresas muchas se sostienen de eso. Entonces, es cuando a las 2 semanas resulta que nos llaman de X entidad y nos dicen, por favor, necesitamos que y nos dan dirección, nos dan correo, nos dan todo y nosotros decimos, ¿de dónde sacaron esa información? Pues de la encuesta que llenamos hace 2 semanas, que no sabíamos que tenía una política de tratamiento de datos y que nos iban a vender nuestros datos a cualquier otra agencia. También ha sucedido con fotografías, ¿no? De pronto personas aceptan ser fotografiadas a cambio incluso de pronto de entregarle el estudio fotográfico, firman y de pronto aparece su imagen en avisos publicitarios de grandes agencias, y esa persona sencillamente no se ha dado cuenta, pero ha cedido sus derechos sobre esas fotografías. Y finalmente, para mencionar a propósito del tema del phishing, que es quizás de lo más riesgoso que hay que recordarle a nuestros oyentes que las instituciones financieras nunca piden información en los correos electrónicos, suministran información. Es decir, las entidades bancarias puede ser que adviertan a los usuarios de algunas novedades con los servicios financieros, pero jamás piden información. Entonces, nunca respondan un correo electrónico de ningún banco, así sea del banco en el que tiene su cuenta bancaria, porque los delincuentes cibernéticos utilizan muchas estrategias y casi siempre envían estos correos desde los bancos que más usuarios tienen, ¿no? No sé si quieran agregar algo más de recomendaciones a nuestros oyentes para concluir este tema de análisis, Manuel o Julián. Bueno, hablemos un poco de la ley 1581 del 2012, que es la que limita todo lo de los datos personales en Colombia. Como muy bien lo decía Julián, muchas veces no leemos ese tratamiento de política que le dan a nuestros datos personales. Ahí los ciudadanos tenemos derecho a actualizar, conocer y rectificar esos datos personales. Si por ejemplo estamos en la calle, sigamos con el mismo ejemplo de Julián, estamos en la calle, llenamos esa planilla, recibimos información, pero no queremos seguirla recibiendo, tenemos el derecho a eliminarnos de esa lista que nos tomaron de esa empresa. Y ellos tienen la obligación de darnos solución a eso, porque no queremos seguir recibiendo esa información. Segundo, hoy en día las campañas políticas. Muchas campañas políticas llenan los datos
de las personas, en las reuniones que asisten. Es importante que en las campañas sean claros y decirles que si quieren o no recibir información. Las campañas deben, si ellos deciden recibir y en algún momento no quieren volver a recibir datos de ese candidato, la campaña está en la obligación de eliminarlo de esas bases de datos. Si no, estarían frente a una violación de la ley. Sí, yo agregaría algo también en el tema del phishing con B pequeña. Es muy parecido al phishing, pero se hace a través de mensajería de texto, de mensajes SMS, que son los que recibimos de texto del móvil. Pasa lo mismo que con el phishing. En lugar de enviar un enlace o una imagen a través del correo, se hace por un mensaje de texto. Entonces, no porque sea un mensaje de texto, yo me estoy salvando de que me hagan phishing, porque es la misma técnica aplicada al móvil. Entonces también debemos tener en cuenta eso. Los bancos tampoco envían mensajes de texto, de ningún tipo de hecho. Entonces si se llega a recibir un mensaje de texto de una entidad bancaria o de presuntamente alguna agencia de telefonía, hay que tener cuidado con eso. Salvo los mensajes de texto, cuando notifican los movimientos que uno ha hecho, ya sea Claro. de las tarjetas de crédito o de las cuentas de ahorro, ¿no? Que ahí no va ningún enlace. Sí, exacto. A veces llegan mensajes, por ejemplo, que dicen, se te olvidó tu contraseña, no podemos entrar, por favor entra a este enlace y aparece la palabra aquí subrayada. Entonces no necesariamente es que vaya a aparecer el nombre, el enlace HTTP y el enlace puede aparecer una palabra subrayada que tiene un hipervínculo, que es un enlace hacia el sitio. ¿Y qué recomendaciones hace la SIGIN a quienes sean víctimas de estos delitos informáticos? Patrullero William Alfredo Caicedo, investigador criminal sobre este tema. En las recomendaciones para que no sean víctimas, lo que se les dice es ser precavidos, pensar, analizar y actuar. Utilizar estas tres palabras, pensar, analizar y actuar, para que no seamos frágiles de nuestra información y no la regalemos tan fácil. En cuestión del hurto por medio de informáticos a través de la modalidad de cambiazos, siempre se les ha dicho en diferentes campañas, igualmente la entidad bancaria les informa de no aceptar ayuda de terceros en los cajeros automáticos. Si se le presenta alguna situación, encerrarse en el cajero e inmediatamente llamar al 123 o a la entidad bancaria. Una última pregunta, nos sucede con frecuencia a los periodistas, pero también le puede suceder a cualquier persona. Nosotros estamos consultando muchas fuentes a través de internet y a veces llegan unos mensajes que dicen, un ejemplo, el diario El País de España quiere conocer tu ubicación actual, y también dice, esta página utiliza cookies. ¿Qué hacer en esos casos? ¿Le damos o no le damos a aceptar? Sí, le podemos dar a aceptar, ahí no estaríamos corriendo ningún riesgo. El riesgo es, ellos saben dónde nos encontramos ubicados, pueden hacer un mejor mercadeo, pues en sus campañas de publicitarias, pero no nos encontraríamos frente a algún riesgo informático, solo que nos están como que sectorizando. Las cookies, cuando guardamos nuestras cookies, esas sí son utilizadas por las redes sociales, por las empresas, para saber lo que estamos visitando, cuál es nuestra frecuencia en la página X o en la página Y. Ahí van sabiendo nuestros gustos y pues aplicar pues inteligencia social para fines publicitarios. Hay que tener en cuenta también aplicaciones móviles como WhatsApp o Facebook que nos permiten acceder a través de la web. Me imagino que las han usado. Claro. Uno entra por ejemplo a WhatsApp web y la sesión se queda abierta porque hay una cookie que almacena los datos de sesión del usuario. Esa sesión pocas veces se cierra. Entonces si yo estoy usando WhatsApp web en X sitio que yo no conozco y me volví para la casa, esa sesión se queda casi de por vida iniciada en ese computador, porque esa es una de las ventajas y desventajas que tiene WhatsApp frente a las sesiones, que puede que me la deje abierta, entonces si a mí se me cerró de repente, yo puedo volver a abrirla y no pasó nada, pero también es una gran desventaja porque entonces quedó abierta en un sitio en donde yo usualmente no uso el dispositivo, entonces puede ser un vector de ataque de algún atacante. ¿Es riesgoso no conectarse a Wi-Fi libre? Sí, señor. ¿Sí es riesgoso o no? Sí es riesgoso, claro que sí. Cuando ¿Por nosotros qué? accedemos a la red Wi-Fi que no sea pública,
estamos abriendo un canal para que los ciberdelincuentes entren a nuestro computador o a nuestro celular y puedan hacer el robo de información. Sí, cuando nos conectamos a una Wi-Fi que es pública, que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que hace o quién está conectado ahí, además de los usuarios, puede que haya un atacante que esté pendiente del envío de información. Entonces, como es pública, puede hacer una técnica que se llama sniffing, que es una persona que está ahí monitoreando en segundo plano la actividad que yo estoy haciendo y está registrando mi información, la que yo estoy enviando, por el mismo hecho de ser pública. Yo no tengo control sobre eso. Y a la inversa, es riesgoso en la casa o en la oficina conectarse uno en internet a través de mi propia red Wi-Fi. Es decir, ¿es posible que alguien pueda entrar a mi computador desde mi red Wi-Fi? Sí, que en estos días leía un artículo que aún no existe una seguridad para nuestras redes Wi-Fi, son demasiado vulnerables. Entonces, otra recomendación es que siempre que hagamos una transacción con los bancos, con los establecimientos, lo podamos hacer desde nuestro celular con los datos móviles del celular, o bien conectados al cableado de nuestra casa, y siempre desde nuestro hogar, nuestra oficina, que sea oficina privada. Esa es una recomendación muy importante. O sea, hacerlo desde la aplicación del banco en el celular es más seguro que hacerlo desde el computador conectado a red Wi-Fi. ¿Es lo que quiere decir usted, Manuel? Sí, señor, y con los datos móviles, no utilizando la red Wi-Fi para la conexión a internet, simplemente de los datos que utilizamos con nuestras compañías de móvil. Sí, de pronto, si ya está la necesidad de utilizar un PC, que de pronto no tengo la aplicación o no tengo a la mano el dispositivo móvil, yo puedo usar un PC si la conexión es cableada. Es menos insegura que si la conexión es inalámbrica. Entonces la recomendación es que si van a entrar desde un PC, lo usen con conexión cableada, de pronto en una ventana de incógnito, sabiendo que se trata del protocolo HTTPS, porque son medidas de seguridad para que no haya un tercero que nos intercepte la información. Muy bien. Muchas gracias, Julián Miranda, consultor de gobierno en tecnologías de la información y la comunicación. Muchas gracias por la invitación. Manuel Mogollón, consultor para las entidades del Estado en gobierno digital, muy amable por su aporte en este tema de análisis. Lorenzo, muy amable. Julián, un gusto y un saludo a todos los oyentes. Y también agradecemos al patrullero William Alfredo Caicedo Domínguez, investigador criminal de delitos informáticos de la SIJIN, quien nos acompañó vía telefónica. Continuamos con la programación de Opina Santander. En la Cultural Opina Santander con Alejandra Sandoval, Lorenzo Lizarazo, Diego Suárez, Belkis Mora, Juan Jacobo Lozano, Arturo Pineda, Luis Carlos Pinzón, Óscar López, Álvaro Ayala, Devinson Fonseca. Bucaramanga y la región tienen más espacio en la radio. Opina Santander, lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Más voces, más puntos de vista. Dirige y conduce Javier Flores Ochoa.